siempre me olvido de hacer la carpeta del segmento nuevo, que es este. Y para no perder la costumbre, va el video correspondiente. Ok. ¿Sabes, Adrián? Culpa tuya y que yo voy a abrir la boca, nos van a odiar los dos los kirchneristas. A mí ya hay costumbre, espero que no te moleste, porque lo que mencionas tiene mucha importancia y nos tiene que hacer replantear cómo carajo hubo gente que confió en Sergio Massa para candidatearse a presidente. Porque sí, vos acá mencionas que hubieron 2 meses de 8% de inflación con Sergio Massa, además que cuando asume Milei fue un incremento de 15 puntos. No fueron 15 en realidad porque pasó de 12,8 a 25,5, pero se entiende. Fue un aumento muy bruto de la inflación, dado la quita de control de precio y la devaluación para eliminar un poco la brecha cambiaria. Ok, pero como bien decís, si el INDEC ahora miente y la inflación no es de 31%, entonces con Massa, si no era 210, ¿cuánto fue? ¿400, 500, 1000? ¿Cuánto? Pues, ¿querés que lo veamos? Pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero que tengan un excelente día. Empecemos con algo que dije justamente ayer. Uno de los temas que más me gusta de la economía es controles de precios. Sin embargo, no porque esté de acuerdo, sino por lo rico que tiene la historia, pero además tiene un factor clave. Es el punto exacto en el que un populista puede lavarle y endulzarle muy bien la oreja al público que está desinformado. Porque, a ver, vamos a ser honestos. Si yo vengo y te digo, sabes que los precios no se van a mover, vas a poder comprar al mismo precio hoy que dentro de un mes. Suena lindo. Suena lindo. Ahora, si yo te lo digo porque congelo los precios, a vos no te importa si no entendés no tenés la más puta idea de las cosas. Ahora, el que entiende te dice, che, pará. Pero, ¿y los aumentos que deberían de haberse hecho? Porque no me estás hablando de que voy a comprar lo mismo hoy que dentro de un mes, porque la inflación no aumenta. Me estás diciendo, voy a frenarla artificialmente. Entonces, ese es el motivo por el cual me gusta tanto el tema. Para entender o buscar entender cómo desendulzar la oreja de los brutos, básicamente. Así que lo primero a analizar es esto, porque el debut de Sergio Massa fueron medidas de controles de precio. Pero con Massa pasa algo raro, porque Massa empezó entre todo bien. ¿Por qué digo bien entre comillas? Primero porque frenar la inflación a base de control de precios es sabido que no va a funcionar, pero el tipo tenía muchos contactos que por lo menos lo impulsaban a tener una buena imagen de entrada. Entonces, ese 5.1 de inflación que estoy mostrando de diciembre 22, considerando que él asume en agosto 22, y era un resultado a mostrar. Malo para el que entiende, bueno para el que no sabe. Detalles. Entonces, si nosotros vemos para atrás, cuando él asume 7, 6, 2, 6, 3, 4, 9, 5, 1. Bueno, poquito, pero fue bajando. Ahora, cuando esto de los controles empezó a impactar, porque tenés que permitir en algún momento los aumentos si no tenés desabastecimiento generalizado, ¿qué es lo que pasó? Pasemos a un año más tarde. Noviembre 23, 12.8, o sea, más que duplicó la inflación del primer diciembre. Ahora, si vemos la interanual a base de esto, podemos ver que el 5.1 solamente tendió a ir hacia arriba. 6, 6, 6, 7, 7, 8, 4, 7, 8 y para arriba. 12.4, 12.7, 8.3. ¿Por qué bajó tan brusco ahí? Simple, ahí es donde metieron el mayor control de precios, congelando absolutamente todo por el tema de las presidenciales. Pero tampoco funcionó. Y acá es donde entra en algo curioso. Porque al inicio sí había muchos que decían, bueno, va a controlar precios, pero va a permitir que las cosas se vayan liberando de a poco. O por lo menos en la teoría es lo que él había plasmado. En lo cual decía, bueno, controla, empieza a liberar, cada vez va a controlar menos, hasta el punto en que no controle nada. Además, como había dicho, vamos a mantener unas cuentas fiscales claras. Dijo, ven, sí, dale, metele. Te bancamos unos meses, dale. Quiso hacer lo mismo un año después, volviendo a congelar bruscamente todo, para el 17 de agosto del año 2023. La consecuencia, como hemos visto recién, pasó de un 12.5 a un 12.8. No le dieron pelota. O sea, aún controlando los precios, la inflación seguía con una tendencia alcista brutal. Ahora, cuando metió el control generalizado, empezamos a tener otro problema. Y viene de la mano de justamente precios justos. No solo no controló la inflación,
sino que empezó a haber desabastecimiento. Y acá hay algo importante porque al fin y al cabo Precios Justos se elimina hace poco, en el año 2025, o sea, el año pasado. Pero, ¿por qué? Si Milei dice de que no hay que controlar precios ni nada. Claro, porque esto era una ley. ¿Cuál es la diferencia entre lo que eliminó en el año 2023 y lo que fue eliminado con estos precios justos? Bueno, el detalle es, una era un acuerdo entre el Ministerio de Economía y las empresas, lo cual se dio marcha atrás cuando asume Milei. Lo otro, que es esto que se eliminó hace poco, era una ley. Pasaba por el Congreso. Entonces, ahí tenés el problema. No todas las medidas que tendrían que haberse hecho desde el día 1 se pudieron hacer el día 1 porque el Congreso no lo permitía. Así que ese es otro detalle que también muestra la gran y pesada herencia que estamos afrontando hoy en día. El Congreso, y no me refería a las medidas, me refería al Congreso. El Congreso, 2 años enteros, no quería el avance del país. Pero volvamos antes de las elecciones porque queda hilo para cortar. Una de las cosas más interesantes de los controles de precio es el faltante. Cosa que no se quedó fuera Sergio Massa, obviamente, porque es algo muy común. Pones un precio más bajo de lo que están dispuestos a vender, producen menos de lo que estarían dispuestos a producir y por ende llegan menos a las góndolas de lo que debería de estar llegando. Y por lo tanto te empiezan a... Mira, ¿querés llevar aceite? 3 aceites por familia. 2 aceites por familia. 1 aceite por familia. ¿Por qué? Porque si no, no van a llevar todos. Hoy, porque Milei es un malvado que liberó todo, compadre, me quiero llevar una caja, 2, 3, 5 cajas me quiero llevar. ¿Tenés la guita? Sí, por supuesto, listo, toma, pum. Llévate la cantidad que quieras. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es mejor? Ir al supermercado para hacer las compras del mes y tener que ir varias veces, gastando varias veces en remis, o ir una sola vez y gastar una sola vez. Porque ahí está lo otro. La gente gastaba mucho más, no los que tenían auto, los que tenían que pagar sí o sí el remis para llevar las cosas. La gente más pobre terminaba más pobre. Y no porque los precios fueran más altos, sino porque las limitantes en lo que podés comprar te obligaba a hacer varios viajes que no te salían a cuento de ir a un mayorista, de ir a un supermercado. Así que esto solamente era algo que beneficiaba a la clase media alta para arriba. A la clase media muchas veces no, a la clase baja menos que menos. Pero eso sí lo apoyaban. ¿Por qué? No, porque los precios estaban más controlados, endulzándote la oreja, ¿verdad? Claro, pero los supermercados por su lado no tenían stock y por eso te limitaban, mientras que el gobierno de Sergio Massa, Cristina Kirchner y el otro golpeador, ¿cómo era que se llamaba? Sí, Alberto Fernández. Sí, hasta me olvidé el nombre, mira vos. Bueno, mientras ellos tres te decían, no te dejan llevar las cosas porque los supermercados son malvados, en realidad era porque no había producción. Por el otro lado tenemos el tema del gasto. Gasto que Massa dijo cuando llegó, vamos a limitar el gasto, vamos a hacer lo que corresponde y vamos a tener cuentas claras. Ahí tenés la gráfica. Superávit primario y financiero, cuando llegó Milei. Antes no. A los datos me remito. Entonces, si estaba tan mal el equilibrio fiscal, ¿por qué la izquierda hablaba de que Massa vivía ajustando? Pues, ¿saben qué? Es la primera vez que lo voy a decir, pero tenían razón. Massa sí ajustaba, y el tema acá es el cómo. ¿Por qué no puede decir, pero a ver, para. Nunca redujo gasto. Tenés razón. Los impuestos que subía, según la curva de Laffer, no iba a recaudar más. Tenés razón. Entonces, ¿cómo me decís que ajustó si por un lado no reduce gasto y por el otro lado no aumenta la recaudación? Que estamos todos locos. Y acá entra el término impuesto inflacionario. Y a ver, la inflación no es un impuesto per se, según la teoría. Sin embargo, esto se puede ver modificado cuando un gobierno utiliza la inflación para licuar deudas, licuar gastos, para licuar. En ese caso, sí podés hablar de un impuesto inflacionario. Y es lo que en Argentina venimos teniendo hace mucho tiempo. Detalles. Pero podríamos responder la duda inicial de cuánto era la inflación. 400, 500, 1000, ¿cuánto era? La respondamos. Bueno, a ciencia cierta, 2,11. No hay con qué darle porque al fin y al cabo el INDEC no estaba intervenido. No hay nada que nos
de algún indicio de que estaban mal los datos. A lo sumo se podría criticar lo mismo que el kirchnerismo critica hoy, que se utilizaba la medición 2004-2005 y no la del 2017-2018, pero la diferencia sería mínima, así que no me molesta. Tomemos la 2004-2005, que es la que se usó, 2.11. Sin embargo, la inflación no contempla lo que deberían valer las cosas, sino lo que efectivamente valen. Entonces, si yo te controlo todos los precios, te limito los aumentos, pues si algo estaba a 100, tenía que valer 200, un 100% más, pero te lo controlé para que siga valiendo 100, para la inflación y la ponderación va a aumentar 0. Si permití que aumente 10%, para la ponderación va a ser 10, por más de que tenga que haber subido un 100%. No interesa. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Si sacamos esto y decimos, bueno, ¿cuánto hubiera sido la inflación contando la inflación reprimida? Pues te podría decir tranquilamente los niveles de diciembre. Tranquilamente. Tranquilamente. Un mínimo o un piso de 20%. Tranquilamente. ¿Por qué? Porque si vos te pones a analizar todos los constantes de control de precio, todo estaba controlado y había mucho desabastecimiento. Eso tampoco lo contempla la inflación y por ende, cuando se permitiera el comercio, la demanda iba a explotar con mucho miedo de que vuelva a haber desabastecimiento, haciendo que la demanda aumente mucho y al mismo tiempo la inflación iba a ser un consumo generalizado artificial porque la gente no iba a querer los pesos, que también hubo bastante. Entonces, los precios iban a aumentar mucho más de lo que realmente deberían de valer. Y, sumado a algo llamado inflación por expectativa, que es básicamente, bueno, yo produzco tal cosa, bien, el mes que viene, cuando vaya a comprar para reponer y volver a fabricar, las cosas me van a valer mucho más. Y por lo tanto, yo no voy a perder plata, voy a pasar ese gasto extra al precio de hoy. Y empiezo a hacer que la inflación empiece a trepar mucho más rápido. Así que la inflación de Sergio Massa con Cristina Kirchner y Alberto Fernández el golpeador era ya de niveles de una hiper si sacáramos los controles de precio. Y terminemos con un bonus track, ¿por qué no? Rodo, ¿es verdad que la inflación puede ser cero o nunca se llegó a eso? Pues en 1999, por ejemplo, además de años anteriores que ya tuviste cero previamente, habías tenido deflación, o sea, menos de cero, 1.8% negativo. Ok, los precios bajaban. Ejemplo, todos los que tengan más o menos mi edad se acordarán que con 50 centavos en la escuela te comprabas tu sanguchito, tu gaseosa. Si ibas con un peso, te comprabas tu sanguchito, ya sea de fiambre o ya ibas más allá de milanesa, más la gaseosa, y te quedaba plata para una carta, 2 o 3, dependiendo si querías una carta rara de Yu-Gi-Oh o 3 comunes. Sí, porque jugábamos mucho Yu-Gi-Oh, por lo menos acá. Entonces, si ibas con 2 pesos, eras millonario. Eras millonario. Eso, las generaciones más nuevas no lo conocen. Conocen que si no vas con 7 lucas, 10 lucas a la escuela, no vas a comer bien. No vas a comer bien. Y es raro, porque incluso yendo un poco más allá, el kirchnerismo piensa que tenemos estos problemas. Los de Suiza. ¿Suiza tiene problemas con la inflación? Sí, pero para abajo. ¿Por qué? Porque cuando tenés muchos periodos de deflación, te haces caro para exportar. Te haces poco rentable y poco competitivo. Entonces, Suiza impulsa tener un poco de inflación. El problema es que cada vez que lo trata de hacer, los inversores suelen buscar invertir en Suiza. Ejemplo, lo de Trump ahora fue como muchos inversores estadounidenses perdieron confianza en el dólar y se volcaron al franco suizo, haciendo que se vuelva a revalorizar mucho más de lo que es necesario. Y es un problema. Ese tipo de problemas nosotros no lo tenemos, pero el kirchnerismo piensa que sí y por eso busca tener inflación. La verdad es que son rarísimos los kirchneristas. Se quejan de la inflación, pero no la quieren combatir y quieren combatirla de la forma que se sube la inflación. Son rarísimos. Pero sí, Argentina ha tenido periodos de 0% de inflación, incluso de deflación. Así que sí, sí es posible en un país como el nuestro. En fin, si les gustó no olviden suscribirse, dejar su comentario y si quieren ayudar más al canal pueden ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.